Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar la segunda parte del especial de Pascuas. Vamos a trabajar el vestidito del conejito amigurumi que trabajamos en la clase anterior y vamos a trabajar también una pequeña cesta que va a acompañar al conejito. Empezamos a trabajar. Vamos a iniciar el trabajo con un nudo de inicio y vamos a realizar 24 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos los 24 puntos, ¿sí? Aquí en el primer punto vamos a trabajar 3 cadenas. 1, 2, 3. Esto sería nuestro primer punto alto. A continuación vamos a trabajar salteando estos 4 puntos aquí. Vamos a trabajar un punto alto. A continuación trabajamos otro punto alto y en el cuarto punto, ¿sí? Cadena, ¿sí? Aquí vamos a trabajar un incremento. Esta secuencia vamos a repetir a lo largo de toda la cadena. Hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos. Y en el cuarto vamos a trabajar un incremento. Aquí hacemos un incremento. Para finalizar este primer nivel vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en la tercera cadena, ¿sí? Del primer punto alto, de esta manera, ¿sí? Ahora, antes de continuar con la segunda vuelta, vamos a colocarle algunos marcadores. Vamos a contar 10 puntos, ¿sí? Y vamos a colocar un marcador. Luego vamos a contar 5 puntos y vamos a colocar un marcador. Nuevamente vamos a contar 10 puntos y vamos a colocar el marcador. De esta manera, nuestro tejido circular está separado. 10 puntos para el cuerpo, 5 para las mangas y 10 para el cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el trabajo de la segunda vuelta. Empezamos. Trabajamos 3 cadenas como nuestro primer punto alto. A continuación vamos a trabajar 1, 2, 3. De esta manera tenemos 4 puntos altos. En el quinto vamos a trabajar un incremento, ¿sí? Incremento son 2 puntos altos en el mismo punto. Y así vamos a continuar. 1, 2, 3, 4, y trabajamos un incremento. Ahora vamos a trabajar 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a continuar trabajando, ¿sí? Vamos a saltear estas 5 cadenas y aquí donde está el marcador de puntos vamos a trabajar nuestro siguiente punto alto. Hacemos 1, 2, 3, 4 y trabajamos el siguiente incremento. Y ahora nuevamente trabajamos 1, 2, 3, 4 y hacemos el incremento. Nuevamente vamos a trabajar luego del incremento 3 cadenas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto, es decir, en la tercera cadena. De esta manera finalizamos nuestra segunda vuelta.
Vamos a continuar con el tercer nivel, levantamos 3 cadenas y vamos a seguir trabajando con el mismo método. Trabajamos 1, 2, 3. Tenemos los 4 puntos altos y ahora hacemos el incremento. Nuevamente, continuamos con el mismo método. 4 puntos altos, ¿sí? Y un incremento. 2. Cuando llegamos al punto de las cadenas, trabajamos directamente sobre las cadenas. 3, 4. Y nos toca trabajar el incremento, ¿sí? Entonces trabajamos otros 2. De esta manera, sobre la cadena, montamos 4 puntos altos, ¿sí? Continuamos. 1, 2, 3, 4, incremento, y así continuamos toda la vuelta, ¿sí? Llegamos al final de la vuelta, terminamos con un punto deslizado y nuevamente levantamos 3 cadenas y vamos a repetir el mismo trabajo, ¿sí? Hacemos 4 puntos altos, ¿sí? Y hacemos un incremento, ¿sí? De esta manera vamos a terminar esta vuelta, ¿sí? 4 puntos altos y un incremento a lo largo de toda la vuelta. Llegamos casi al final de esta vuelta, hacemos el último punto alto suelto, vamos a trabajar un punto deslizado, ¿sí? Y cerramos la vuelta 5. Ahora levantamos 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a repetir exactamente el mismo trabajo, ¿sí? Una vuelta más de 4 puntos altos y un incremento, ¿sí? A lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Hacemos 4 puntos altos y en el quinto un incremento. Una última vuelta más con esta repetición. Después del último incremento nos quedan 3 puntos para terminar esta vuelta. Cerramos con un punto enano, un punto deslizado, ¿sí? Y cortamos la hebra y finalizamos nuestro vestido, ¿sí? Finalizamos nuestro vestido de esta manera. Ahora vamos a colocarle, ¿sí? Todavía acá tenemos la parte abierta. Vamos a vestirle a nuestro conejito de esta manera. Le colocamos las manguitas, ¿sí? De esta manera. Y ahora quedó, ¿sí? El conejito vestido. Ahora esta hebra sirve para cerrar la primera vuelta una vez que lo tenemos vestido, ¿sí? Pasamos por una aguja de lanas y aquí observamos, ¿sí? Que está el último punto alto y el primer punto alto están desconectados. Ahora con una aguja de lana, ¿sí? Vamos a cerrar, ¿sí? De esta manera la parte superior del vestido. De esta manera, ¿sí? Cerramos así cuidadosamente, ¿sí? Con un punto invisible de esta manera. Así queda bien unido el último punto con el primer punto, ¿sí? Así quedó unido. Ahora escondemos esta hebra detrás del tejido, ¿sí? Así quedó finalizado nuestro conejito. Ahora vamos a hacer un canastito, ¿sí? Vamos a empezar con un anillo mágico, ¿sí? Hacemos un anillo mágico y vamos a trabajar 14 puntos altos, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3, 14 puntos altos dentro de este anillo. 1, 2. Cuando tenemos los 14 puntos, cerramos este anillo
y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena, ¿sí?, del primer punto alto. Ahora levantamos 3 cadenas y vamos a trabajar un incremento en cada punto del nivel inferior. Es decir, en cada punto alto vamos a trabajar 2 puntos altos. De esta manera vamos a tener 28 puntos altos en esta segunda vuelta, ¿sí? Cerramos esta segunda vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto. Ahora vamos a levantar nuevamente 3 cadenas y vamos a trabajar ahora el lateral de nuestro canastito. Ahora no vamos a trabajar incremento y vamos a trabajar solamente tomando la hebra de atrás, ¿sí? Vamos a trabajar los 28 puntos altos de esta manera tomando la hebra de atrás, ¿sí? 3 aquí tomando la hebra de atrás. Así vamos a trabajar toda la vuelta, puntos altos tomando la hebra de atrás. Cerramos nuestra primera vuelta de lateral del canastito con un punto deslizado. Nuevamente vamos a levantar 3 cadenas y ahora vamos a trabajar punto alto normal, ¿sí? Tomando las 2 hebras vamos a trabajar los 28 puntos, ¿sí?, de los puntos altos. Así toda la vuelta. Cerramos nuestro canastito con un punto deslizado y aquí mismo vamos a trabajar 20 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Luego, estos 20 puntos cadenas vamos a colocar con un punto deslizado en el otro lado, ¿sí?, en el punto 14. Yo ya tengo aquí marcado el punto 14. Aquí. Vamos a trabajar un punto deslizado aquí, ¿sí? A continuación vamos a trabajar un punto bajo y vamos a ir trabajando un punto bajo hacia el otro lado, ¿sí? Trabajamos punto bajo en cada punto de la cadena, de esta manera, ¿sí? Vamos trabajando un punto bajo a lo largo de la cadena hasta llegar al otro extremo. Finalizamos nuestro último punto trabajando un punto deslizado, ¿sí?, ahí en el canasto. Cerramos con un punto cadena, ¿sí?, cortamos la hebra y ahora acomodamos esta hebra suelta dentro del canasto. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. Espero que el trabajo les haya gustado mucho. No se olviden de suscribir y la próxima clase volvemos con otra idea nueva. Les deseo muchas felicidades, felices Pascuas para todos. Muchísimas gracias.